Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, pirámides malditas, el legado de los faraones. Comenzamos. Muy buenas noches a todos. Están a punto de cruzar un umbral. Bienvenidos a la hora macabra. Apaguen las luces, cierren los ojos si se atreven y déjense arrastrar por la arena, porque esta noche caminaremos juntos por las huellas olvidadas de un imperio que desafió al tiempo y a la muerte. Estamos en Egipto. La luna se alza sobre el desierto como un ojo antiguo que todo lo ve. La arena lo cubre todo. Los huesos de los muertos, los secretos que las tumbas aún no revelan, los gritos que el viento arrastra desde los tiempos del reino antiguo. Un silencio sagrado lo envuelve todo. Pero no es un silencio vacío, es el murmullo eterno de los dioses, el eco lejano de cantos funerarios y hechizos grabados con símbolos que aún hoy nadie puede descifrar por completo. El calor del día ha cedido. Ahora, el frío nocturno del desierto corta la piel como una advertencia. Ante ti se alzan las pirámides, gigantes de piedra que parecen respirar con la calma de lo inmortal. Están allí, como si esperaran, como si vigilaran. No importa si eres creyente o escéptico, si amas la historia o temes al misterio. Algo en tu interior se inclina cuando ves esas estructuras colosales, alineadas con precisión matemática, mirando al cielo como si buscaran algo que nosotros ya olvidamos. Porque hay preguntas que ningún arqueólogo ha podido responder. Hay misterios que los siglos no han disuelto. ¿Qué secretos permanecen enterrados bajo toneladas de piedra? ¿Fue solo mano humana lo que levantó estas tumbas de proporciones imposibles? ¿O hubo algo más? Algo que hoy sería considerado blasfemia, herejía o locura. ¿Qué manos construyeron estructuras que ni el tiempo ha podido derrotar? ¿Cómo es que las pirámides aún están de pie, desafiando siglos de tormentas, guerras, saqueos y terremotos? ¿Es posible que más allá de lo visible, sus cimientos estén hechos no solo de piedra, sino también de miedo? Y la pregunta que hiela la sangre: ¿qué castigos aguardan a quienes profanan la tumba de un faraón? A lo largo del último siglo, arqueólogos, exploradores, saqueadores y turistas han entrado a estas tumbas, algunos con respeto y otros con codicia. Pero no todos salieron, y los que sí, a veces desearon no haberlo hecho. Historias de muertes repentinas, enfermedades inexplicables, accidentes absurdos y hasta desapariciones acompañan los relatos de quienes se atrevieron a abrir los sellos de piedra que resguardaban los cuerpos de los antiguos reyes. ¿Coincidencias? ¿Sugerencia colectiva? ¿O maldiciones verdaderas? Esta noche recorreremos los pasadizos secretos del conocimiento perdido. Hablaremos de tumbas abiertas que nunca debieron tocarse, de jeroglíficos que advertían con claridad: la muerte llegará con alas rápidas a quien perturbe la paz del faraón.
de objetos malditos, de arqueólogos que encontraron su final de forma trágica, y de la sombra invisible que parece seguir a todo aquel que osa violar el descanso de los dioses. No será una visita turística, será un descenso. Prepárense para una travesía entre la arena y los ecos del pasado. Una noche cargada de enigmas, teorías prohibidas, rituales perdidos y espíritus que aún guardan los secretos de su mundo. Y al final, cuando las últimas palabras resuenen en la oscuridad, puede que tú también empieces a preguntarte si las pirámides realmente están vacías o si algo o alguien sigue respirando en su interior. Quédate conmigo. Lo que está por comenzar no es solo un programa, es una invocación. En lo profundo del desierto egipcio, donde la arena quema bajo el sol y el viento silba con un eco antiguo, se alzan las pirámides como guardianas eternas de un tiempo que escapa a la comprensión humana. Más allá de ser meros monumentos funerarios, las pirámides representan una obsesión colectiva con la eternidad, una voluntad sobrehumana de trascender la muerte, de petrificar la memoria del poder en bloques de piedra. Para entender el porqué de su existencia, es necesario sumergirse en la mente de quienes las concibieron. Los faraones no eran vistos como simples monarcas, sino como entidades divinas, intermediarios entre los dioses y los hombres. Desde el momento en que eran coronados, comenzaba una carrera contra el tiempo para garantizar su inmortalidad. Su reinado no solo se medía en conquistas o cosechas, sino en la preparación minuciosa del viaje al más allá. Las pirámides eran parte esencial de ese plan. La más famosa de todas, la Gran Pirámide de Giza, atribuida al faraón Keops, sigue siendo un enigma sin resolver. Con una altura original de 146.6 metros y formada por aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, algunos de más de 50 toneladas. Su construcción plantea interrogantes incluso para los ingenieros modernos. ¿Cómo fue posible tal hazaña con herramientas aparentemente rudimentarias? ¿Quién poseía el conocimiento necesario para diseñar una estructura tan perfecta que ni una hoja de afeitar cabe entre sus bloques? La explicación oficial nos habla de décadas de trabajo, miles de obreros, rampas monumentales y una organización social jerárquica y estricta. Según esta versión, los constructores no eran esclavos, sino trabajadores especializados que dedicaban su vida a honrar al faraón y obtener su favor eterno. Pero no todos están convencidos de esta narrativa. Existen teorías que apuntan hacia posibilidades más extrañas, casi imposibles. Algunos investigadores sostienen que se usaron tecnologías que hoy desconocemos. Hay quienes proponen el uso de levitación sonora, campos electromagnéticos o incluso intervención extraterrestre. Esta última hipótesis, aunque marginada por la academia, ha ganado notoriedad gracias a la precisión matemática y astronómica que ostenta la Gran Pirámide. ¿Por qué está alineada con una exactitud milimétrica al norte verdadero? Porque sus dimensiones replican proporciones matemáticas complejas como el número pi o la relación áurea. Por otro lado, su orientación con respecto a las estrellas ha sido otro foco de asombro. Se ha demostrado que los tres monumentos principales del complejo de Giza,
que son las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, están alineadas con el cinturón de Orión. Esta constelación tenía una importancia vital para los antiguos egipcios, pues creían que era el lugar donde habitaba el dios Osiris, señor del inframundo y la resurrección. ¿Se trató de un mensaje esculpido en piedra para alcanzar a los dioses? ¿O fue un calendario cósmico, una forma de inmortalizar el tiempo? Dentro de la Gran Pirámide, las cámaras interiores también desafían toda lógica. La cámara del rey, la cámara de la reina y los llamados canales de ventilación apuntan, una vez más, hacia estrellas concretas. Además, su diseño parece haber seguido principios acústicos, como si cada sala estuviera construida para resonar con determinada frecuencia. ¿Era acaso un templo de resonancia? ¿Un mecanismo para alterar estados de conciencia? ¿Un artefacto sagrado de conexión con lo divino? Más aún, estudios recientes con escáneres de muones han revelado la existencia de una gran cavidad oculta sobre la Gran Galería, un espacio aún no explorado físicamente que ha encendido la imaginación de arqueólogos y teóricos por igual. ¿Qué se oculta ahí dentro? ¿Textos sagrados? ¿Tesoros? ¿O quizás pistas de un conocimiento olvidado? A lo largo del tiempo, también han surgido paralelismos inquietantes entre las pirámides de Egipto y otras estructuras alrededor del mundo. Pirámides escalonadas en México, zigurats en Mesopotamia, templos en Camboya, todas con proporciones similares, orientaciones astronómicas y funciones rituales. ¿Cómo es posible que culturas separadas por miles de kilómetros y sin contacto entre sí compartieron un mismo impulso arquitectónico? ¿Hubo una civilización madre anterior a todos? ¿Un legado perdido transmitido a través de los mitos? Volviendo a Egipto, no solo la forma o el tamaño de las pirámides impacta, sino el simbolismo de su construcción. La base cuadrada representa la tierra, lo material, lo humano. La cúspide, en cambio, simboliza el cielo, lo divino. La pirámide es entonces un puente, una escalera cósmica entre dos mundos. Cada bloque colocado era un acto ritual, un paso más hacia la eternidad. Hoy, tras milenios, las pirámides siguen en pie, desafiando la lógica, la erosión y el olvido. Sus sombras se alargan al caer el sol, como si custodiaran no solo los restos de reyes muertos, sino también las verdades que aún no estamos preparados para comprender. Son cicatrices del tiempo, testigos silentes de un conocimiento ancestral que se niega a morir. Y quizás esa sea la lección más perturbadora de todas, que no somos los primeros en preguntarnos por el más allá, ni los únicos que han intentado alcanzarlo con piedra, sangre y misterio. Las pirámides de Egipto han fascinado durante siglos a arqueólogos, historiadores, aventureros y a toda clase de buscadores de misterios. Más allá de su imponente grandeza arquitectónica, esas gigantescas construcciones esconden secretos profundos que desafían la historia oficial y que han dado lugar a hallazgos inquietantes, muchas veces silenciados o ignorados por la comunidad científica tradicional. Son enigmas
que aunque rodeados de escepticismo, han alimentado una fascinación constante y generan preguntas que la mayoría prefiere no responder. Desde comienzos del siglo XX, diferentes investigadores han documentado la aparición de objetos y evidencias dentro de las pirámides, que parecen no corresponder a su época ni a la civilización que tradicionalmente se les atribuye. Herramientas de metal con acabados tan precisos que para los estándares de la época serían imposibles. Figuras talladas que sugieren un conocimiento avanzado en ingeniería o tecnología. Grabados en las paredes que no corresponden al jeroglífico egipcio tradicional, sino a símbolos que todavía hoy no se logran descifrar. A pesar de que muchos museos y autoridades arqueológicas optan por ignorar o esconder estas piezas, circulan fotografías, testimonios y documentos que alimentan la duda sobre la veracidad de la historia oficial. Uno de los casos más enigmáticos y que rara vez es abordado en el circuito académico tradicional es el denominado objeto de Saqqara. Se trata de una pequeña figura de madera con forma aerodinámica, encontrada en una tumba egipcia que data de más de 2000 años antes de Cristo. Para los expertos egiptólogos, esta pieza es un modelo ritual representando una nave, un simple amuleto sin mayor trascendencia. Sin embargo, ingenieros aeronáuticos modernos han estudiado su diseño, han comprobado que tiene características funcionales similares a un planeador moderno, con un diseño capaz de generar sustentación. Este hecho ha generado controversia. ¿Es simplemente una coincidencia o una pista enterrada en el tiempo sobre conocimientos de aerodinámica que se perdieron en la historia? Pero los objetos misteriosos no son la única fuente de interrogantes. En varias pirámides, incluyendo la Gran Pirámide de Giza, se han encontrado sarcófagos de granito completamente vacíos, sin restos humanos ni inscripciones que los acompañen. El sarcófago de granito rojo en la llamada Cámara del Rey es quizás el más famoso. Su enorme tamaño y peso hacen prácticamente imposible introducirlo a través de los estrechos pasajes y corredores que conectan las cámaras actuales, lo que lleva a pensar que debió haber sido colocado durante la construcción misma del monumento. Sin embargo, su interior está vacío, sin rastros de momias ni textos funerarios, lo que ha generado teorías que sugieren que estos sarcófagos podrían haber tenido funciones distintas a las conocidas, quizás energéticas o rituales, que hasta hoy desconocemos. Uno de los misterios arqueológicos más recientes y fascinantes es el descubrimiento del llamado Cuarto Prohibido, dentro de la Gran Pirámide. Gracias a la tecnología de escaneo con muones, que son partículas subatómicas que permiten, sin necesidad de excavar, detectar ciertas cosas en el fondo de algún lugar, se detectó en 2017 un espacio oculto de dimensiones considerables, ubicado por encima de la Gran Galería. Esta cámara, del tamaño aproximado de un avión comercial, nunca había sido registrada ni explorada físicamente. Y hasta la fecha, el gobierno egipcio mantiene un estricto control sobre su acceso, alimentando la especulación y el misterio acerca de su contenido. Algunos expertos plantean que podría albergar antiguos conocimientos o reliquias de gran valor, mientras otros sugieren que sería un espacio de contención para energías que no comprendemos. La ausencia de información oficial solo aviva las teorías y las incógnitas. No menos misteriosas son las historias que rodean a varios arqueólogos
que después de descubrir indicios perturbadores o poco convencionales, optaron por abandonar sus investigaciones o incluso negarse a continuar excavando. Algunos han narrado haber experimentado sensaciones de opresión, visiones inexplicables o fenómenos extraños dentro de las cámaras y pasajes de las pirámides. Etienne Bajeton, arqueólogo belga que trabajó en Egipto durante la década de 1970, es uno de los casos más conocidos. Tras descubrir inscripciones desconocidas en una pirámide secundaria en Dashur, optó por no publicar sus hallazgos y declaró públicamente que hay lugares que no fueron hechos para los vivos, sugiriendo que hay secretos mejor guardados y que excavar demasiado podría tener consecuencias impredecibles. El misterio se extiende también a los símbolos y glifos hallados en distintos puntos del complejo de Giza y en pirámides más antiguas y olvidadas, como las de Abidos. Estos símbolos no encajan con el sistema jeroglífico tradicional egipcio, sino que parecen pertenecer a una simbología hermética y alquímica que siglos después apareció en textos europeos, sobre todo en la época medieval y renacentista. Algunos investigadores sugieren que estos símbolos podrían formar parte de un lenguaje ancestral aún no descifrado, anterior incluso al egipcio, que estaría vinculado a conocimientos secretos transmitidos a lo largo de generaciones. Esta teoría incluso postula que las pirámides podrían no haber sido construidas exclusivamente por la civilización egipcia, sino que serían obra de una cultura mucho más antigua y avanzada, cuyos vestigios fueron apropiados y adoptados siglos después por los faraones. Frente a todos estos enigmas, la narrativa oficial se muestra insuficiente y limitada. Las pirámides podrían ser mucho más que simples tumbas monumentales. Podrían funcionar como portales hacia conocimientos olvidados, como archivos de una sabiduría ancestral o incluso como mecanismos diseñados para interactuar con fuerzas que la humanidad moderna aún no comprende ni controla. Cuando uno analiza los testimonios, observa los objetos inexplicables y repasa los informes censurados o ignorados, queda la certeza de que el antiguo Egipto aún guarda secretos bajo la arena, secretos que esperan ser revelados. Así que la pregunta inevitable permanece. ¿Qué otras verdades están ocultas bajo estas toneladas de piedra? ¿Qué misterios guardan estos colosos silenciosos que la historia tradicional no se atreve a revelar? Y lo más importante, ¿estamos preparados para descubrirlos? ¿O sería mejor dejar que el polvo del desierto los cubra para siempre? Desde que el arqueólogo Howard Carter y su equipo descubrieron en 1922 la tumba prácticamente intacta del faraón Tutankamón, la historia de las pirámides y sus secretos se vio envuelta en una oscura y fascinante leyenda: la maldición de los faraones. Esta creencia popular sostiene que quienes profanen las tumbas reales serán castigados con muertes misteriosas y calamidades inexplicables. Aunque el origen de la maldición se remonta a antiguas inscripciones y creencias egipcias sobre la protección de los muertos, fue la prensa mundial la que amplificó y difundió la leyenda, creando un aura de terror que todavía persiste. El caso emblemático que marcó para siempre la leyenda fue sin duda la muerte de Lord Carnarvon, el financista de la excavación de la tumba de Tutankamón. Apenas unos meses después de la apertura del sepulcro, Carnarvon falleció de forma inesperada debido a una infección
tras una picadura de mosquito. Su muerte, sumada a una serie de incidentes desafortunados entre los miembros del equipo, fue rápidamente atribuida a la maldición. La prensa sensacionalista no tardó en llenar sus titulares con relatos de castigos divinos, maleficios ancestrales y el ojo vengador del faraón. Pero la leyenda no se quedó ahí. A lo largo de los años, se documentó una cadena de muertes y enfermedades extrañas entre quienes participaron en la excavación o estuvieron en contacto con los objetos hallados en la tumba. Algunas de estas muertes fueron provocadas por enfermedades inesperadas, otras por accidentes trágicos, e incluso se reportaron episodios de alucinaciones, pesadillas recurrentes y comportamientos erráticos. Todo esto fortaleció la creencia de que una fuerza oscura protegía la tumba y se manifestaba con furia contra los intrusos. Entre los casos más notorios, además de Lord Carnarvon, se encuentra la de George J. Gould, un empresario que visitó la tumba y falleció meses después de manera misteriosa. Arthur Mace, uno de los arqueólogos, quien murió de una extraña enfermedad poco después de la excavación, y Lady Evelyn Herbert, hija de Carnarvon, quien afirmó haber experimentado pesadillas y sucesos inexplicables tras la apertura del sepulcro. Pero no solo se trata de muertes. Se cuentan relatos que hablan de inexplicables accidentes, sucesos paranormales y extrañas coincidencias entre los involucrados. Por ejemplo, se dice que algunos miembros del equipo comenzaron a experimentar síntomas de enfermedad tras manipular objetos específicos de la tumba y que ciertos artefactos parecían atraer la mala suerte o provocar desastres en sus vidas personales. Cuentan también que objetos desaparecían misteriosamente y que algunas noches se oían ruidos inexplicables y susurros en el acampamento arqueológico. Estas historias capturaron la atención no solo del público, sino también de la comunidad científica y esotérica. La figura del faraón maldito se convirtió en ícono popular, alimentado por libros, películas y documentales que retratan a Tutankamón y su tumba como un lugar prohibido, lleno de fuerzas oscuras que castigan a los profanadores. A lo largo del tiempo, la ciencia ha intentado ofrecer explicaciones racionales para estos sucesos. Algunos investigadores sugieren que la llamada maldición podría tener un origen biológico. La tumba, sellada durante más de 3.000 años, habría contenido esporas de hongos, bacterias y otros microorganismos peligrosos que al ser liberados pudieron provocar infecciones respiratorias y enfermedades en quienes entraron al recinto. Esta hipótesis ha ganado terreno entre científicos y arqueólogos, que defienden la idea de que muchas de las muertes pueden explicarse por causas naturales y no por fuerzas sobrenaturales. De hecho, estudios realizados en tumbas antiguas han encontrado moho y bacterias que producen toxinas nocivas, capaces de causar infecciones pulmonares graves e incluso intoxicaciones. Al ingresar en un espacio cerrado, oscuro y húmedo como una tumba, los trabajadores o arqueólogos podrían haber inhalado estas esporas y contraído enfermedades respiratorias que en aquella época eran mucho más difíciles de tratar, provocando complicaciones fatales. Sin embargo, esta explicación no satisface a todos. Otros expertos cuestionan esta versión
y la consideran una forma de encubrimiento para evitar que la opinión pública se obsesione con el tema o para proteger el prestigio de las instituciones científicas. Argumentan que no todos los fallecidos tuvieron contacto directo con los ambientes donde se desarrollan estas infecciones y que los casos de alucinaciones y fenómenos inexplicables no pueden ser explicados únicamente por hongos o bacterias. Además, la historia misma de la civilización egipcia está repleta de creencias en maldiciones y castigos divinos que protegían a sus muertos y sus sepulcros. Se han encontrado numerosas inscripciones y advertencias en tumbas antiguas, advirtiendo que cualquiera que perturbe el descanso de un faraón enfrentará la ira de los dioses. Estas advertencias, inscritas con símbolos sagrados, han sido interpretadas como intentos reales de preservar el silencio y la inviolabilidad de las cámaras funerarias. En algunas ocasiones, exploradores y saqueadores modernos han declarado haber experimentado sucesos extraños en las cercanías de tumbas egipcias, desde desorientación hasta sueños vívidos con mensajes o advertencias, lo que ha alimentado aún más la creencia en una protección sobrenatural. La maldición de los faraones, sea verdad o mito, ha trascendido a la cultura popular y ha inspirado libros, películas y documentales que mantienen viva la fascinación por los misterios del antiguo Egipto. Pero más allá del sensacionalismo, la historia invita a reflexionar sobre los límites entre lo conocido y lo inexplicable, sobre el respeto que se debe a las culturas ancestrales y sobre el miedo inherente a lo desconocido. En última instancia, la leyenda sirve como recordatorio de que detrás de las majestuosas pirámides y sus cámaras ocultas hay secretos y advertencias que durante milenios fueron custodios del descanso eterno de los faraones. Si estas advertencias tienen un fundamento real o son producto de la imaginación humana, queda a juicio de cada quien. Pero lo cierto es que la maldición continúa su vigilia silenciosa, esperando en la sombra para aquellos que osen desafiarla. La historia de Egipto, sus pirámides y su simbología milenaria no solo han cautivado a historiadores y arqueólogos, sino que han despertado el interés y la fascinación de sociedades secretas que durante siglos han intentado descifrar, preservar y en ocasiones ocultar ciertos conocimientos. La egiptología oculta, por tanto, se refiere a esas conexiones misteriosas y a veces conspirativas entre Egipto antiguo y movimientos esotéricos modernos como la masonería, los rosacruces y las doctrinas herméticas. Uno de los símbolos egipcios más conocidos y más adaptados por estas sociedades es el ojo de Horus, una figura que representa protección, poder real y buena salud en la mitología egipcia. Este símbolo fue adoptado por la masonería y otros grupos esotéricos como un emblema de conocimiento oculto y vigilancia espiritual. El ojo de Horus, también conocido como el ojo que todo lo ve, representa la idea de que hay un conocimiento superior y secreto que vigila y guía a la humanidad. Curiosamente, este símbolo es parte central del diseño del billete estadounidense de $1, plasmado en la pirámide truncada que aparece en el reverso, acompañada de la inscripción en latín Anuit Coeptis, que quiere decir ha favorecido nuestra empresa. Esta pirámide, con su ojo en la cúspide,
ha sido fuente de numerosas teorías conspirativas que sostienen que ciertos poderes ocultos e influyentes controlan el destino del mundo desde las sombras, con raíces que se remontan a los antiguos egipcios. Estas sociedades secretas, desde la masonería hasta los rosacruces, han sostenido que ciertos conocimientos y artefactos egipcios no están destinados a ser de dominio público, sino que son custodiados para preservar un equilibrio o proteger secretos que podrían alterar la percepción humana del mundo y la realidad. Por ello, el acceso a ciertos descubrimientos arqueológicos o documentos históricos han estado restringidos a un círculo muy cerrado de iniciados y expertos. Hay registros, filtraciones y rumores sobre desapariciones inexplicables de documentos, libros, artefactos y piezas valiosas relacionadas con el antiguo Egipto, que nunca han llegado a los museos ni al conocimiento general. En este contexto, uno de los lugares más enigmáticos es el Museo Egipcio del Cairo, que alberga una de las colecciones más completas de artefactos faraónicos. Sin embargo, se rumorea que en sus sótanos y áreas restringidas se guardan piezas y documentos secretos que no están accesibles al público ni a muchos especialistas. Según algunas teorías y testimonios no oficiales, estos sótanos contienen objetos de poder esotérico, inscripciones herméticas y manuscritos antiguos que revelarían aspectos ocultos de la civilización egipcia y sus posibles conexiones con conocimientos universales sobre la energía, la espiritualidad y la estructura del cosmos. Este control escrito y la falta de transparencia han alimentado las especulaciones sobre la existencia de una egiptología oculta en la que una élite selecta maneje conocimiento histórico y esotérico con fines políticos, económicos y simbólicos. Algunos expertos afirman que hay una verdadera guerra de información en torno a lo que se debe revelar y lo que se debe ocultar, especialmente en lo que respecta a las pirámides, los templos y las inscripciones de gran valor simbólico y energético. En el corazón de esta cuestión está la creencia de que los egipcios antiguos poseían un conocimiento avanzado sobre el universo y las leyes que lo rigen. Conocimiento que fue codificado en símbolos, construcciones y rituales. Este saber habría sido transmitido a través de sociedades secretas como la mencionada masonería, rosacruces y órdenes, pues que realmente están totalmente ocultas, están envueltas en un halo de increíble misterio. Es impresionante, chicos, si me lo permiten, eh, la gran cantidad de misterios que se pueden ocultar en este tipo de sociedades secretas. ¿No les parece? Estaría increíble poder hacer un programa especial sobre sociedades secretas. Ahorita se me está ocurriendo y me parece como que sería, pues, un excelente tema. Pónganmelo en los comentarios si a ustedes les gustaría que de repente se pudiera hablar de este tipo de sociedades secretas, porque al igual que el tema de los teorías conspirativas, pues a final de cuentas, las sociedades secretas
sí tienen muchas cosas que ocultar. Justamente ese punto del ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, eh, pues está presente en muchas de estas sociedades secretas. Y pues realmente, no sé, o sea, tal vez tengan cierta conexión, a lo mejor ellos saben cosas que aún no han sido reveladas respecto a las pirámides de Egipto y los conocimientos ocultos de los faraones. Es increíble. Fíjense que a través de sociedades secretas, como las que ya le decía, la masonería, los rosacruces y las órdenes herméticas, pues se considera que estos grupos interpretan y custodian el legado egipcio como una fuente de poder espiritual y material, guardando celosamente sus secretos para evitar que caigan en manos equivocadas. La masonería, por ejemplo, está plagada, como les decía, de símbolos y rituales que hacen referencia a Egipto y sus misterios. No es casualidad que el arquitecto legendario Hiram Abiff, que es una figura central en los rituales masónicos, tenga una narrativa que remite a conocimientos antiguos relacionados con la construcción, la geometría sagrada y el poder simbólico, elementos que los antiguos egipcios dominaban con maestría. Los Rosacruces, por su parte, han enfatizado el conocimiento esotérico, la alquimia espiritual y la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. Ideas que resuenan profundamente con las enseñanzas herméticas que se atribuyen a Hermes Trismegisto, que es un personaje mítico vinculado a la sabiduría egipcia y griega. El hermetismo es fundamental en esta tradición oculta. El Corpus Hermeticum, que es una colección de textos filosóficos y teológicos, se supone que contiene enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, que influyeron poderosamente en la filosofía renacentista y en las corrientes esotéricas europeas. Se cree que muchos de estos escritos tienen raíces en los templos egipcios y que contienen verdades universales codificadas que solo los iniciados pueden comprender plenamente. Estos textos hablan de la unidad del cosmos, la correspondencia entre el hombre y el universo, y la posibilidad de alcanzar un conocimiento supremo o gnosis a través de la experiencia y la iniciación. Además, dentro de las investigaciones sobre egiptología oculta, algunos han señalado que ciertos descubrimientos arqueológicos importantes fueron deliberadamente ocultados o censurados para evitar que el público general accediera a información que podría desafiar la versión oficial de la historia. Casos de desaparición de piezas clave, documentos confidenciales y registros secretos han alimentado esta teoría. Algunos incluso sugieren que ciertos artefactos poderosos fueron removidos de Egipto y llevados a colecciones privadas en el extranjero, fuera del alcance del escrutinio público y académico. Este secretismo ha sido objeto de críticas, pero también de fascinación. Muchos investigadores independientes y teóricos alternativos han tratado de exponer estas verdades ocultas, recurriendo a archivos, testimonios y análisis simbólicos para reconstruir una historia alternativa que conecte el antiguo Egipto con la evolución espiritual y cultural de la humanidad. La egiptología oculta, entonces, pues no es solo un campo de estudio arqueológico, sino un puente hacia la comprensión de una tradición esotérica que ha permeado muchas culturas y sigue vigente en la actualidad. Este conocimiento oculto desafía nuestras ideas convencionales sobre el pasado
y propone una visión del mundo donde la historia, la espiritualidad y el poder están entrelazadas en un complejo tejido de símbolos y secretos. Para quienes se aventuran a explorar este campo, las preguntas son inevitables. ¿Qué mensajes cifrados han dejado los antiguos egipcios en sus monumentos y escrituras? ¿Quién decide qué se debe revelar y qué permanecer oculto? ¿Qué poder real puede esconderse detrás de los símbolos que han trascendido milenios y que siguen vigentes en la cultura contemporánea? Y quizás lo más inquietante, ¿qué consecuencias tendría para el mundo si se desvelaran todos estos secretos? Mientras el Museo del Cairo guarda celosamente en sus sótanos ciertos artefactos y la historia oficial mantiene su versión consensuada, la egiptología, sobre todo la oculta, sigue siendo un misterio abierto, una invitación a mirar más allá de lo visible y a cuestionar lo que damos por cierto sobre una de las civilizaciones más fascinantes que el mundo haya conocido. Y vámonos, chicos, a una parte que nos encanta, que son los testimonios macabros de experiencias paranormales reales, vividas y experimentadas por personas que tuvieron contacto con artefactos, con recintos o con las propias pirámides. Las pirámides de Egipto, como ya les comentaba, pues son guardianes ancestrales de secretos milenarios. No solo esconden misterios históricos y arqueológicos, sino que también han sido escenario de fenómenos paranormales que muchos prefieren no contar en voz alta. A lo largo de las últimas décadas, tanto trabajadores locales como turistas han compartido relatos que sobrepasan lo racional y se adentran en lo inquietante y lo inexplicable. Uno de los aspectos más recurrentes en estos testimonios son los sueños perturbadores. Muchos visitantes han recorrido las cámaras y pasadizos subterráneos y relatan haber experimentado sueños vívidos y recurrentes tras su regreso a casa. Sueños que incluyen figuras encapuchadas, luces extrañas, susurros que parecen provenir de otro mundo y, en varios casos, un sentimiento abrumador de ser observados o perseguidos. Estos sueños no se limitan a la imaginación propia del turista, sino que suelen presentarse con detalles muy específicos relacionados con la iconografía egipcia, con los jeroglíficos que cobran vida, sombras que se deslizan por las paredes y sonidos que no se escucharon durante la visita, pero que se manifiestan en la mente con una intensidad aterradora. Los trabajadores egipcios que laboran en los sitios arqueológicos, especialmente aquellos que realizan tareas de restauración o limpieza en las cámaras internas, también han sido testigos de sucesos inexplicables. Algunos han reportado voces en cámaras cerradas, susurros que parecen emitir órdenes o advertencias, y en ciertas ocasiones la presencia palpable de figuras humanas que desaparecen sin dejar rastro. Muchos de estos relatos provienen de generaciones que han pasado su vida cerca de las pirámides y que con el tiempo han aprendido a respetar el silencio y la calma que el lugar impone. A menudo mencionan que ciertas áreas están malditas o protegidas por fuerzas invisibles que no toleran la presencia humana más allá de lo estrictamente necesario. Las fotografías tomadas dentro de las pirámides han capturado imágenes que desafían la explicación lógica. En varias ocasiones,
turistas han notado figuras difusas o sombras humanoides en sus instantáneas, cuando no había nadie presente en esas áreas en el momento de la toma. Estas imágenes han circulado en foros y comunidades dedicadas al estudio de fenómenos paranormales. Y aunque algunos intentan explicarlas como defectos técnicos o juegos de luces, para otros son la prueba tangible de que estas estructuras aún conservan energías o presencias antiguas. Por otra parte, los guías turísticos que acompañan a los visitantes son un grupo con sus propios relatos oscuros. Aunque por obligación mantienen una postura profesional y escéptica durante el día, muchos confiesan que no se atreven a ingresar solos a las pirámides durante la noche. Algunos han relatado escuchar pasos que no corresponden a nadie, susurros incomprensibles y hasta ver sombras desplazándose a lo largo de los pasillos. En entrevistas privadas, varios han admitido sentir un miedo profundo cuando permanecen dentro de las cámaras tras el cierre oficial. Y coinciden en que las pirámides parecen transformarse en otra dimensión bajo la oscuridad. La investigación formal sobre estas experiencias ha llevado a la realización de experimentos con médiums y equipos de detección paranormal dentro de algunas tumbas y cámaras menos accesibles. En varias ocasiones, grupos especializados han instalado aparatos como detectores de campos electromagnéticos, grabadoras de audio para captar voces electrónicas, cámaras infrarrojas y sensores de temperatura. Todo esto con la intención de captar evidencias que puedan confirmar o desmentir la presencia de fenómenos sobrenaturales. Algunos mediums han afirmado sentir la presencia de espíritus antiguos, de energías atrapadas o de guardianes invisibles que protegen los secretos de los faraones. Los resultados de estos experimentos han sido, en muchos casos, desconcertantes. Se han registrado fluctuaciones inexplicables en los campos electromagnéticos, sonidos que no pueden ser atribuidos a fuentes naturales y apariciones fugaces en grabaciones visuales. En varias sesiones, los médiums pues han recibido mensajes que advierten sobre respetar las tumbas y no perturbar los restos, reforzando la idea de que las pirámides no solo son monumentos físicos, sino también lugares sagrados cargados de energía espiritual. Algunos investigadores paranormales sostienen que las pirámides funcionan como conductos o focos de energía, capaces de amplificar vibraciones espirituales y conectar nuestro mundo con otras dimensiones. Esta teoría explicaría por qué tantos visitantes y trabajadores experimentan sensaciones de opresión, miedo o contacto con entidades invisibles. Para ellos, no se trata de supersticiones, sino de manifestaciones genuinas que evidencian la complejidad y la profundidad del misterio egipcio. Además, existen relatos que sugieren la presencia de guardianes o vigilantes espirituales dentro de las pirámides, entidades que se manifiestan para proteger los secretos y evitar que los vivos perturben el descanso eterno de los faraones. Algunos testigos han descrito apariciones que aparecen y desaparecen entre las sombras, figuras vestidas con ropajes antiguos que observan silenciosamente o que incluso parecen seguir a las personas a lo largo de los pasadizos. En algunas investigaciones se han reportado incidentes extraños como la repentina caída de temperaturas dentro de cámaras específicas, el mal funcionamiento inexplicable de equipos electrónicos y la presencia de olores extraños, como incienso antiguo o perfumes que no deberían estar ahí. Estas manifestaciones
han sido interpretadas como señales de una energía residual que no ha desaparecido y que continúa interactuando con el entorno. Las experiencias de los turistas no se limitan a las pirámides. En templos y necrópolis cercanas también se han reportado avistamientos de luces inexplicables, figuras fugaces y sonidos sin fuente aparente. Hay incluso quienes aseguran que ciertas zonas están impregnadas de una atmósfera tan densa que resulta difícil permanecer ahí por mucho tiempo sin sentir inquietud o temor. Cabe destacar que estas experiencias paranormales, aunque rechazadas por la arqueología oficial, tienen un fuerte arraigo en las tradiciones locales. Los habitantes cercanos a las pirámides mantienen viva la creencia en la existencia de fuerzas que protegen estos lugares sagrados y en la necesidad de respetar sus límites para evitar desgracias o maldiciones. El escepticismo y la ciencia han tratado de explicar muchos de estos fenómenos como producto de la sugestión, la fatiga o las condiciones extremas del desierto y los antiguos pasajes subterráneos. Sin embargo, la acumulación de testimonios y pruebas, aunque sean anecdóticas, han motivado que algunos investigadores serios comiencen a considerar la posibilidad de que algo más allá de nuestra comprensión ocurre en estos monumentos. En definitiva, los testimonios macabros y las experiencias paranormales reales en las pirámides de Egipto alimentan la leyenda y mantienen viva la fascinación por estos monumentos. Más allá de las explicaciones científicas o racionales, estos relatos nos recuerdan que los antiguos egipcios dejaron un legado que trasciende lo material, un misterio que aún desafía a la humanidad y que quizá nunca podrá ser explicado por completo. Y les hago una pregunta, chicos, y espero me la respondan. ¿Ustedes creen que las pirámides de Egipto o incluso los mismos egipcios hayan sido extraterrestres, que hayan tenido algún conocimiento sobre tecnología que ya en este punto está perdida o que hayan tenido algún conocimiento prohibido? Las pirámides de Egipto pues han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, más allá de su valor histórico y arqueológico, han sido el epicentro de múltiples teorías que desafían las explicaciones tradicionales. Entre las más controvertidas y populares destaca la teoría de los antiguos astronautas, que seguramente en muchas ocasiones lo han escuchado. La idea de que estas impresionantes estructuras no fueron solo obra de civilizaciones humanas antiguas, sino que de alguna forma estuvieron influenciadas o incluso construidas con la ayuda de seres extraterrestres o tecnologías avanzadas, hoy olvidadas o prohibidas. La teoría de los antiguos astronautas, popularizada en la cultura contemporánea por autores como Erich von Däniken, plantea que en el remoto pasado, civilizaciones alienígenas visitaron la Tierra y compartieron conocimientos con los humanos primitivos. Según esta hipótesis, las pirámides no serían simplemente tumbas o monumentos funerarios, sino complejos dispositivos tecnológicos que podrían funcionar como generadores o acumuladores de energía. Esto explicaría la precisión matemática y la ingeniería que parece superar las capacidades de las sociedades de aquel entonces.
desafiando el conocimiento convencional de la arqueología. Y ahí les va otra pregunta. ¿Es posible que las pirámides sean máquinas de energía? Esta idea, chicos, se basa en diversos elementos, entre ellos la forma geométrica de las pirámides, la orientación exacta hacia los puntos cardinales y ciertos fenómenos electromagnéticos detectados en sus proximidades. Algunos investigadores alternativos sugieren que la estructura piramidal actúa como un amplificador o concentrador de energía cósmica o terrestre, una especie de condensador natural que canaliza fuerzas invisibles para usos básicamente desconocidos, quizás relacionados, no sé, con rituales espirituales o la protección del entorno. Además, la piedra caliza con la que están revestidas las pirámides habría jugado un papel fundamental, pues ciertos minerales pueden influir en la conducción energética. Algunos estudios sugieren que la superficie lisa y reflectante podría haber sido diseñada para captar o reflejar energía, como si las pirámides fueran antenas gigantescas conectadas a una fuente de poder invisible. Incluso hay quienes han comparado la pirámide con un gigantesco cristal, capaz de almacenar y emitir vibraciones en frecuencias específicas. Este tipo de hipótesis, aunque carente de respaldo científico oficial, sigue alimentando la fascinación y el misterio en torno a las pirámides. Pero la fascinación no se limita a Egipto. En diferentes partes del mundo existen estructuras antiguas que presentan características muy similares, lo que alimenta la idea de un conocimiento común o tecnología compartida en culturas separadas geográficamente. Por ejemplo, un caso súper cercano, Teotihuacán en México. Nosotros tenemos una enorme pirámide del Sol y una un poquito más pequeña, que es la pirámide de la Luna, que es una muestra de planificación urbana y arquitectónica que también refleja un alto grado de conocimiento matemático y astronómico. Esta ciudad antigua, chicos, para los que no son de México, esta pirámide de Teotihuacán y en general todas las estructuras que están en este lugar, que a final de cuentas en el pasado fue una ciudad antigua, está alineada con precisión hacia eventos solares y astronómicos específicos, lo que sugiere una comprensión avanzada de los movimientos celestes. Por otro lado, Mohenjo-Daro, en la antigua civilización del Valle del Indo, exhibe un avanzado sistema urbano con calles perfectamente alineadas y construcciones de piedra tallada. La precisión y sofisticación de esta ciudad planificada sorprende a arqueólogos, sobre todo porque parece no tener relación directa con las culturas mesopotámicas o egipcias, lo que abre la pregunta sobre si existe un conocimiento global compartido o civilizaciones separadas que alcanzaron niveles similares de desarrollo por caminos distintos. Más recientemente, el bosque de Bosnia ha sido señalado por algunos arqueólogos alternativos como una estructura piramidal, aún no completamente estudiada, que podría cambiar el panorama del conocimiento histórico. La llamada pirámide de Visoko ha generado controversia y debate, ya que su existencia desafía la línea tradicional de la arqueología sobre la evolución de las civilizaciones europeas. Si se comprobara que es una estructura artificial, esto abriría la puerta
a repensar la historia de la humanidad, el origen del conocimiento antiguo y las conexiones culturales entre regiones aparentemente aisladas. La existencia de todas estas edificaciones tan distantes entre sí y culturalmente diferentes ha llevado a algunos a plantear la posibilidad de una fuente común de conocimiento o influencia externa que las conecta, ya sea a través de contactos extraterrestres o de una civilización ancestral con tecnología avanzada que hoy ha quedado sepultada en la historia. La similitud en el diseño y la precisión de estas construcciones es un misterio abierto. Algunos teóricos sugieren que en un pasado remoto el planeta pudo haber estado habitado o visitado por una civilización tecnológica que dispersó todos estos conocimientos en distintas regiones antes de desaparecer. Porque analícenlo un poco. ¿Cómo es posible que los aztecas en la antigua Tenochtitlán hayan construido pirámides muy similares en forma, orientación y precisión matemática a los egipcios, por ejemplo? O sea, ¿qué cosa conecta a los aztecas, a los mayas con Egipto? Vaya, no son ni siquiera civilizaciones contemporáneas. Los separan miles de años entre una y otra. ¿Quién les dijo que las pirámides tenían que ser así? ¿Quién les enseñó cómo construirlas? ¿Cómo es posible que sin acceso a tecnología para conocer las estrellas, las constelaciones, todo ese tipo de cosas astrológicas, hayan podido construir edificaciones que están alineadas con constelaciones? ¿De dónde sacaron ese conocimiento? ¿Quién se los enseñó? ¿Cómo es que lo comparten civilizaciones tan lejanas en simplemente en su existencia o surgimiento, y que además están separadas por kilómetros de distancia? No compartían, vaya, ni siquiera el idioma. ¿Quién les otorgó todo ese conocimiento? ¿Alguna vez en realidad se han puesto a analizar todas estas situaciones? O sea, los egipcios aparecieron miles de años antes de Cristo. Los aztecas aparecieron ya después de Cristo. ¿Cómo es posible que haya una conexión entre una civilización tan antigua como los egipcios y una civilización como los mayas, como los aztecas, que surgieron muchísimos miles de años después que ellos? ¿Había alguien que les dictaba este conocimiento? ¿O a lo mejor estaban entre ellos personas que no morían tan de manera temprana, que tal vez tenían miles de años de edad y que podían permanecer en la Tierra durante milenios y visitar ciertas culturas y dictarles y enseñarles ciertos conocimientos? Eso a mí me parece
me vuela la cabeza, me parece fascinante, enigmático y aún no termino de entender. Yo sí soy fiel creyente de que las pirámides no fueron hechas por seres humanos. O sea, suena ilógico lo que estoy diciendo, pero me parece todavía más ilógico que una estructura así haya podido ser edificada por una civilización que contaba con cero tecnología. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. Ahora, fíjense, este misterio se extiende incluso más allá de la Tierra. En imágenes captadas por sondas y orbitadores enviados a Marte, algunos han identificado formaciones que parecen pirámides, destacando estructuras de apariencia geométrica que recuerdan bastante a las pirámides egipcias. Aunque la comunidad científica mayoritariamente atribuye estas formas a procesos naturales de erosión y geología, los teóricos de la conspiración y los investigadores en búsqueda de vida extraterrestre consideran que estas pirámides marcianas podrían ser evidencia de civilizaciones antiguas o tecnología alienígena en el planeta rojo. ¿Coincidencia o prueba de algo mayor? La pregunta sigue en el aire, sin respuestas definitivas, alimentando la especulación y el interés por explorar el cosmos en busca de signos de vida inteligente. Algunos investigadores han señalado, además, que las pirámides marcianas están alineadas también con ciertos fenómenos astronómicos, de forma similar a sus homólogas terrestres. Esto sugiere para algunos que no se trataría de simples accidentes geológicos, sino de construcciones hechas con un propósito desconocido. Aunque estas ideas son consideradas marginales por la comunidad científica, se han convertido en un referente dentro de la cultura popular y de los estudios alternativos sobre el pasado y el espacio. Otro aspecto fascinante es el código oculto en las proporciones matemáticas de las pirámides. La Gran Pirámide de Giza, en particular, es un ejemplo notable de geometría avanzada. Su base está casi perfectamente alineada con los puntos cardinales y su altura, proporciones y ángulos representan relaciones matemáticas que han sido interpretadas como una representación de constantes universales. El número pi, la proporción áurea y la raíz cuadrada de 2 parecen estar codificados en su diseño, lo que ha llevado a algunos expertos a considerar que los constructores poseían un conocimiento profundo de matemáticas y astronomía muy superior al que tradicionalmente se les atribuye. Esta precisión matemática ha generado hipótesis sobre un lenguaje simbólico o numérico oculto en la arquitectura. Un lenguaje que contendría mensajes cifrados o instrucciones relacionadas con el cosmos, la energía o incluso el tiempo. Algunos sugieren que la pirámide sería un reloj cósmico o un mapa que señala eventos astronómicos importantes, mientras que otros creen que su construcción obedeció a principios energéticos vinculados con la física cuántica, una ciencia que apenas comenzamos a comprender en esta época. Hay quienes creen que los arquitectos de las pirámides poseían conocimientos avanzados
sobre el flujo energético, el magnetismo terrestre y la resonancia de ciertas frecuencias, haciendo que la estructura misma interactuara con el planeta y el universo de manera consciente y planificada. Este tipo de ideas, aunque no reconocidas oficialmente, forman parte del imaginario de quienes exploran las fronteras entre ciencia, misterio y espiritualidad. Este conocimiento prohibido, si realmente existió, podría haber sido guardado celosamente por sociedades secretas o perdido en catástrofes que borraron gran parte de la historia antigua. La búsqueda por entender si las pirámides fueron simplemente monumentos funerarios o si albergan secretos tecnológicos y espirituales sigue siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad. En conclusión, las teorías que mezclan extraterrestres, tecnología perdida y conocimiento prohibido alrededor de las pirámides nos invitan a replantear nuestras ideas sobre el pasado y el alcance real de las civilizaciones antiguas. Ya sea que consideremos estas ideas como meras especulaciones o como posibilidades a explorar, la fascinación por estos monumentos milenarios permanece intacta. Nos recuerdan que más allá de lo visible, podría existir un entramado de secretos esperando a ser descubiertos. Un misterio que une al hombre con las estrellas y con las fuerzas invisibles que rigen el universo. Las antiguas civilizaciones, y en particular la egipcia, nos han dejado un legado enigmático que sigue fascinando y desconcertando a la humanidad siglos después. Los faraones, con su obsesión por el poder y la eternidad, edificaron no solo monumentos grandiosos, sino también mensajes codificados que parecen atravesar el tiempo para hablarnos desde el más allá. Estos mensajes no solo nos cuentan sobre su mundo, sino que también nos advierten y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y destino. El poder que buscaban los faraones era más que una mera posesión terrenal. Anhelaban la inmortalidad, la capacidad de trascender la muerte y seguir gobernando en un reino eterno. Las tumbas, los jeroglíficos y los rituales que acompañaban a los muertos eran parte de un sistema complejo para asegurar que ese poder nunca desapareciera. Sin embargo, este deseo de eternidad no estuvo exento de advertencias. Las inscripciones que nos legaron, los símbolos tallados en las piedras, parecen transmitir un mensaje dual. La grandeza y la gloria por un lado, pero también el peligro de perturbar ese orden sagrado por el otro. ¿Por qué seguimos obsesionados con Egipto? Esta pregunta es tan profunda como las propias tumbas que exploramos. Egipto es el espejo donde la humanidad observa su miedo más primitivo y su anhelo más noble. Nos atrae porque representa un misterio insondable, un enigma que parece desafiar la lógica y la ciencia. Nos cautiva su mezcla de poder, espiritualidad y ciencia antigua. Egipto es el eco de una civilización que buscó respuestas a preguntas universales sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Pero también Egipto refleja nuestros temores. Tememos a la muerte y a lo desconocido. Y en esos monumentos majestuosos se erigen como símbolos de nuestra propia vulnerabilidad frente al paso del tiempo. Los relatos de maldiciones, de fantasmas y de fenómenos inexplicables que rodean las pirámides y tumbas alimentan esa fascinación. Y a la vez nos recuerdan que hay límites que tal vez no deberíamos cruzar. Nos enfrentamos a la incógnita de si ciertos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados.
¿Y si aún queda algo esperando ser despertado? Esta es quizá la pregunta más inquietante. Los arqueólogos continúan excavando. Los científicos siguen desentrañando símbolos y tecnologías antiguas. Y los curiosos persisten en buscar respuestas ocultas. Pero, ¿qué consecuencias podrían traer estos descubrimientos? ¿En realidad estamos listos para enfrentar verdades que podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión del mundo, la historia y la espiritualidad? Las voces que vienen desde el pasado nos invitan a una reflexión profunda. El conocimiento puede ser una bendición, pero también una carga. La historia de los faraones es un recordatorio de que el poder sin sabiduría puede llevar a la destrucción y que el respeto por lo sagrado es una lección que trasciende épocas y culturas. Ahora les dejo preguntas abiertas para que se las lleven con ustedes más allá de este relato. Primero, ¿creen que deberíamos dejar en paz las tumbas? ¿Es prudente continuar desenterrando secretos que han permanecido ocultos durante milenios? ¿O por el contrario, la curiosidad humana y el afán de conocimiento justifican correr cualquier riesgo, incluso aquel que pueda implicar un precio alto? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? La historia nos muestra que cada avance, cada descubrimiento, viene acompañado de consecuencias imprevistas. En el caso de Egipto, la fascinación por lo oculto ha cobrado vidas, ha despertado temores ancestrales y ha generado leyendas que todavía nos estremecen. El mensaje eterno de los muertos, de los faraones y de aquella civilización es una invitación a contemplar con humildad y respeto lo que no entendemos completamente. Nos advierten que la eternidad no es un regalo sin condiciones, sino un camino que requiere sabiduría, equilibrio y reverencia. Nos recuerdan que en cada piedra tallada, en cada jeroglífico, hay una historia de poder, gloria, miedo y sobre todo misterio. Y al final, el misterio de Egipto es también un reflejo de nosotros mismos, de nuestras esperanzas y temores más profundos. Nos reta a mirar más allá de lo tangible, a cuestionar la realidad y a aceptar que hay fronteras del conocimiento humano que aún no estamos preparados para cruzar, o tal vez que no deberíamos cruzar sin la debida prudencia. Esta reflexión, chicos, no busca cerrar respuestas, sino abrir un espacio para que la curiosidad y el respeto coexistan. Que las voces de los faraones, aún desde la muerte, sigan hablándonos con su mensaje de poder, eternidad y advertencia. Que sigamos preguntándonos, pero también escuchando. Hemos atravesado hoy pasillos antiguos, más allá del tiempo y del espacio, para asomarnos a un mundo que se oculta bajo el polvo de la historia y las piedras milenarias. Las pirámides son testigos mudos de civilizaciones que buscaron la eternidad. Nos han revelado sus secretos más oscuros, voces que susurran desde tumbas selladas, figuras que emergen de las sombras y símbolos que no solo guardan poder, sino también advertencias. Hablamos de guardianes invisibles y energías que no respetan los límites de la razón. Descubrimos relatos de sueños que perturban la mente, de cámaras que parecen latir con vida propia y de fuerzas ancestrales que aún protegen los restos de los faraones con una vehemencia aterradora. No es solo arqueología, es un umbral hacia lo desconocido,
hacia aquello que la historia oficial no se atreve a mostrar. Y mientras exploramos estos misterios, nos preguntamos, ¿qué tanto estamos dispuestos a descubrir? ¿Acaso la curiosidad humana nos lleva a un precio que aún no estamos listos para pagar? Porque en este oscuro legado no todo es luz y gloria. A veces, lo que yace en el silencio de las tumbas es un aviso, un recordatorio de que hay puertas que quizás nunca debimos abrir. Si alguna vez sueñan con pasillos de piedra, con puertas que no se abren, con ojos antiguos que te observan en la oscuridad, tal vez ya estés maldito. Y quizás lo peor de todo es que ni siquiera lo sabes. Los invito, chicos, a seguirme en mi canal de YouTube, donde este y todos los capítulos de La Hora Macabra y Perturbador están total y absolutamente disponibles para que los escuchen una y otra vez y, por supuesto, los compartan. Les agradecería muchísimo que se pudieran suscribir a mi canal de YouTube o, en su caso, pues me puedan seguir en una playlist o en mi canal de Spotify, donde pueden escuchar todos estos programas una y otra vez para aquellos que no los alcanzan a escuchar completo o que se conectan tarde. En ambas plataformas me encuentran como Kaboom Podcast. Y también, por supuesto, que pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas, cuentos cortos de terror, datos curiosos, fotos paranormales y un montón de cosas, ahí me pueden encontrar también como Kaboom. Así que síganme, únanse a todos mis canales de difusión que tengo. Hay mucho para dar y en todos hay contenido totalmente diferente y relacionado al mismo tiempo. Y bueno, chicos, hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y, por supuesto, nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, muy buenas noches o lo que queda de ella. Excelente domingo y, como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!